En los últimos días hemos estado siguiendo de cerca aquí en el canal las negociaciones entre el Inter de Milán y el Atalanta por el fichaje de Ademola Lookman. Hemos visto cómo de difícil están siendo estas negociaciones, cómo el Atalanta no quiere dar su brazo a torcer, cómo ni siquiera ha fijado un precio por el traspaso del jugador, y también como el mismísimo jugador ha declarado ya en sus redes sociales que desea cambiar de aires, e incluso se muestra contrariado por la actitud del club al que pertenece en estos momentos. Hasta el punto que ha decidido desaparecer, entre comillas, desaparecer de los entrenamientos y de las instalaciones del club. No se ha presentado a la pretemporada y es toda una declaración de intenciones para dar a entender aún más sus deseos de cambiar de aires y salir traspasado en este mercado de fichajes. El interés mostrado por el Inter de Milán es también bastante llamativo, visto que es el único equipo que se ha mostrado de verdad con la intención de negociar en un traspaso del jugador. Aunque sí, en las últimas semanas ha estado utilizando la paciencia y un modo bastante tranquilo para afrontar estas negociaciones, conociendo de primera mano cuán difícil es negociar con el Atalanta. Pero bueno, dejando un poco de lado estas negociaciones, estos rumores de fichajes, vamos a tratar en el video de hoy de responder esta pregunta: ¿por qué el Inter de Milán está tan interesado en Ademola Lookman? Mi intención es aclarar esta pregunta, o mejor dicho, tratar de responder esta pregunta no solo con datos, que son muy importantes cuando hablamos de fútbol, porque al final los datos son hechos inconfutables que hablan por sí solos, sino también ir un poco más allá y entender el tipo de jugador que es Ademola Lookman, el tipo de jugador que pudiera ser, o mejor dicho, el tipo de jugador que pudiera llegar al Inter de Milán y cómo podría ayudar a mejorar la calidad de un equipo que, si vemos sobre el papel, es el principal favorito para ganar el próximo campeonato de Serie A. En primer lugar, vamos a los datos. Antes que todo, vamos a recordar que el atacante del Atalanta, Ademola Lookman, viene de 3 años en los que ha dado un rendimiento, en pocas palabras, espectacular en la Serie A, porque en total ha marcado 39 goles y dado 18 asistencias solo en la Serie A. A esto hay que sumar los 5 goles que realizó 2 años atrás cuando ganaron la Europa League en el 2024, y otros 5 goles la temporada pasada con el equipo en la Champions League. Dicho esto, es evidente la calidad del jugador y cómo no solo ha demostrado su valía en el campeonato de Serie A, o sea, aquí en Italia, sino también en Europa, donde ha tenido ya experiencia en la Europa League, donde ganó y fue la figura principal de esa victoria del Atalanta, y el año pasado también en la Champions League, donde, como ya dijimos, marcó 5 goles. Y realmente hay que decir también que no es que jugó contra equipos que nadie conoce, equipos de tercera división de Francia o de Inglaterra o de la Championship o de la segunda división de España, no. En la temporada del 2024, cuando ganó la Europa League, le ganó la Europa League nada más y nada menos que al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que
había ganado la Bundesliga. Y el año pasado, entre todos los equipos con los que jugó en la Champions League, estuvo el Real Madrid y el Barcelona, dejando gratas impresiones en los dos partidos contra estos grandes rivales. Aunque sí creo que el partido con el Barcelona no jugó el Lookman porque estaba lesionado. Espérense un momento que ahora controlo porque me surgió la duda. Sí, en realidad es así. En el partido contra el Barcelona de la fase de grupos de la Champions League de la temporada pasada, Ademola Lookman no estuvo presente porque estaba lesionado. Bien, aclarado esto, seguimos hablando de Ademola Lookman. Ya con esta experiencia y esta producción de goles y asistencias, si solo pudiera trasladar estos números, aunque si fuera parcialmente a la realidad del Inter, esto sería un gran beneficio para el ataque de un club como el Inter, que en la última temporada ha podido contar únicamente, prácticamente exclusivamente, en Lautaro Martínez, que marcó 22 goles entre todas las competiciones, y Marcus Thuram, que marcó 18 goles. Y cuando el jugador francés, que comenzó a tener problemas físicos en la segunda mitad de la temporada, el Inter prácticamente se quedó cojo en esa dupla de atacantes, porque ni Marko Arnautovic, Joaquín Correa o Mehdi Taremi, ninguno de los tres pudieron ayudar como se requería al Inter en esos partidos, ya que entre los tres marcaron 12 goles en toda la temporada. Ejemplificada la necesidad que tiene el Inter de Milán de Ademola Lookman, hay que decir también que tendremos que valorar cómo se adaptará Lookman al cambio del sistema de Giampiero Gasperini en el Atalanta al de Christian Chivu en el Inter. Y es que este joven entrenador elegido por la directiva del Inter no cuenta con toda la experiencia que quizás nos pudiéramos esperar de un entrenador de un equipo de la categoría del Inter de Milán. Porque tenemos dudas sobre todo en cómo jugará su equipo, su Inter, porque al alto nivel, Chivu solo se ha visto trabajando por pocos meses en el Parma y en una situación bastante complicada de clasificación, porque estaba dirigiendo un equipo que luchaba por la permanencia. Mientras que en el Inter, este nuevo entrenador tendrá que cambiar bastante el sistema que empleaba en el Parma, porque i nerazzurri generalmente aquí en Italia son llamados en cada partido a tener la iniciativa, a llevar el balón, a tener la posesión. Tendrán que jugar contra rivales que se encierran en bloque bajo, y aquí los espacios para Lookman pudieran ser bastante pequeños y a veces, en los casos más difíciles, incluso desaparecer. Es importante ver, o será importante notar, los automatismos de los que puede el entrenador dar al equipo para mejorar ese ataque estático, sobre todo a estos equipos que, sabiéndose inferiores al Inter, se colocan en bloque bajo, en defensa a veces hasta de 5, y provocando que los espacios en las bandas, sobre todo en donde juega Ademola Lookman, sean bastante pequeños.
Aunque si conociendo al jugador y a quienes lo hemos visto jugar bastante en las últimas 3 temporadas con el Atalanta, esto podría no ser un impedimento, podría no ser un problema, porque el año pasado el jugador dejó números impresionantes en cuanto al regate, porque logró un 39.1% de regates logrados en todas las competiciones, frente a las 2 temporadas anteriores a la temporada pasada, en los que dejó números incluso mejores, con un 42,5% en 2023 y un 42,3% en 2024. Datos que se convertirían en una mejora consistente para un equipo como el Inter, que en la última Serie A ganó solo el 38.8% de los regates intentados, resultando este número como el equipo número 26 en toda la Serie A en esta clasificación de regates con éxito. Estos datos no sorprenden porque, como se sabe, como se pudo corroborar, el Inter de Inzaghi no tenía grandes regateadores en el equipo, y esto lo obligaba a construir el ataque en manera diferente, sin dejar el balón al jugador que encara y busca línea de fondo para dar el centro. Inzaghi tuvo que emplear un estilo de ataque a continuas rotaciones, pasando de una banda a otra, utilizando los carrileros y siempre apoyándose también en el centro del campo. Ademola Lookman podría ser utilizado, en caso de que llegue al Inter, para dirigir los contragolpes, apoyándose en su gran velocidad y gran olfato de gol. Y también delante de una defensa en bloque bajo, para apoyarse en esa capacidad de regate y de desequilibrio en el 1 contra 1 y así abrir espacios para sus compañeros. Para facilitar esa adaptación al Inter, el entrenador Kibu estaría pensando en utilizar a Lookman en esos 2 jugadores detrás del 9, en ese 3-4-2-1 que ya ha sido probado en el Mundial per Club. La idea sería prácticamente Thuram como delantero centro y Lautaro y Lookman detrás en esa especie de segunda punta, dando cosí vida a un tridente asociativo y con gran olfato de gol. La pregunta aquí sería ¿cuánta libertad se le daría a estos 3 atacantes? ¿Cuánta libertad tendrían en cuanto a la fase defensiva del equipo? Porque si antes con Inzaghi el Inter se podía convertir en un equipo bastante rocoso defensivamente, un equipo que cuando se replegaba era bien difícil de encontrar espacios en su defensa, y aquella era una formación con 2 atacantes. En este caso, que se pudiera inserir otro atacante, o sea, 3 atacantes, sería curioso ver cómo se desempeñaría el equipo en las transiciones defensivas si estos 3 atacantes, ya sea el Lautaro, o sea Lookman, o sea el mismísimo Thuram, tendrían la misma intención y sobre todo voluntad de replegar para ayudar en defensa cuando el partido lo necesite. Bien, entre otras cosas, este jugador Ademola Lookman, de 27 años, que cumplirá 28 el próximo mes de octubre, rinde mucho mejor cuando está de frente a la portería, es decir, cuando ataca frontalmente. Tiene la tendencia
a conducir el balón en velocidad, regateando y utilizando a sus compañeros para dar esos pases de apoyo. Mientras que jugando como segunda punta, dando siempre de espaldas a la portería rival, con los defensores centrales que le fijan la posición, podría encontrar alguna dificultad. Es por eso que es importante primero esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones. Luego de que sea oficial, esperar también a ver cómo juega este Inter y cuánta libertad, como dije anteriormente, le da el entrenador en ese esquema que está preparando. Bien, yo lo dejo aquí. Espero que les haya gustado, o mejor dicho, les haya interesado el tema que hemos tratado hoy. He tratado de ser lo más breve posible porque hay muchas cosas de las que se puede hablar cuando se tocan temas tácticos y temas de futbolistas. Por el momento los saludo, nos vemos en próximos videos.